Ahí sí, Buenísimo. Bueno, ¿cómo escucha? ¿Fuerte y claro? fuerte y claro, exactamente. Déjame ver Buenísimo. la luz allí, está para el otro lado. Ahí. Ahí. Ese es espectacular. Buenísimo. Bueno, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, oye, muy bien. Vi que estuvieron hablando sobre la ley bueno, una modificación de la ley de alcoholes. Así es. Tuvo una Esta participación hoy. esta era una ley que estaba media oculta. Yo presidí la Comisión de Salud y el 2014 se vio y llegó a la sala y se dijo que venía del Senado, que tenía que ir a la Comisión de Salud y Agricultura. Y quedó allí en ese momento. Tuvo algunas indicaciones y la rescaté porque muchas personas nos pidieron que la rescatáramos. Y recién, fíjate, Sí, del 2014 hasta hoy día la estamos viendo. Así que no, súper bien. buenísimo. Bueno, para la gente que se va conectando, hoy nos acompaña el doctor Ricardo Celis, diputado por el Distrito 23, de profesión médico y ginecólogo especialista. Así es. Dentro de su trayectoria política fue intendente por la región de la Araucanía y también fue concejal por Temuco. Eh, la primera pregunta, entrando a la tierra derecha, ¿cómo califica el manejo de la pandemia estos últimos 6 meses, teniendo hoy como casos nuevos 4.374 casos? A ver, vamos a comenzar por lo positivo en la pandemia, ¿no? Creo que es bueno siempre Buenísimo. comenzar por lo positivo. Yo creo que hay dos cosas. Uno, nosotros teníamos una tasa de uso de ventiladores de disponibilidad de ventiladores mecánicos y camas complejas muy bajo en Chile, muy bajo. Uno de los más Sí, bajos en Latinoamérica, ¿ya? Comparado con México, con Argentina, etcétera. Y a raíz de la pandemia, obligó a incrementar el número de ventiladores mecánicos por habitante y a tener más camas complejas en los establecimientos de la red, y eso es un hecho positivo. Segundo, cosa positiva, es el que se haya logrado concentrar en una sola mano, en la mano del ministerio, las camas complejas. ¿Ah? Tanto el mundo público, privado, y se concentró en una mano. Ese es otro hecho positivo que no hay que desconocer. exacto. ¿Ya? Hay un liderazgo en el tema de vacunación, hubo una buena, eh, se previno bien, se adelantó y se dijo vamos a necesitar vacunas, etcétera. Así que yo creo que también es un activo. Yo creo que esas son las cosas buenas. Pero hay dos elementos que no me parecen que ha funcionado muy mal, que tiene que ver con la trazabilidad. Creo que el tema de trazabilidad ha sido muy complejo, y la comunicación de riesgo. La, hoy día la gente entiende que como que no hay riesgo, que el riesgo sanitario ha disminuido mucho, más aún Ha disminuido totalmente. con la vacunación y con el permiso, ¿cierto?, del carnet verde o el permiso de movilidad. La gente ha entendido que eso es chip libre y ha complicado un Exacto. poco la situación. ¿Cree que había un poco de exitismo al tener, digamos, tanta disponibilidad de vacunas por parte del Eh, gobierno? sí, sí, yo creo que hay exitismo allí. ¿Ah? Hay exitismo, y el exitismo diría yo que está contrapesado con lo que te digo de el plan o la señal de decirle a la gente, oye, ojo, hay mucho riesgo aún, el riesgo es alto. Entonces siempre la señal ha Exacto. sido minimizar, 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 y eso ha traído consigo, especialmente que los jóvenes salgan. Ahora hay un tema de un agotamiento pandémico importante que no solo afecta a los funcionarios, a los que están en los sistemas de salud, que están muy agotados, y también hay un agotamiento pandémico, también a los ciudadanos, Exacto. y ha generado a los ciudadanos una cuestión de rebeldía, ¿cierto? Se han rebelado contra la pandemia, entonces, perdón, contra la cuarentena. Eso es, Sí. claro, es un problema serio ese. El, el doctor Bernucci, el secretario general del Colegio Médico, ayer dio unas declaraciones como que el plan paso a paso está desdibujado y ya no cumple ningún objetivo sanitario. ¿Usted suscribe esas declaraciones? No,
yo creo que los planes paso a paso han tenido distintos nombres en distintas partes del mundo, pero Exacto. claro, pero han ocurrido. Ha ocurrido una programación, ha ocurrido, se han establecido algunos criterios para ir abriendo, porque al principio, recordemos que hace un año y medio atrás, esto produjo un miedo enorme y se encerró el mundo, ¿cierto? Con mucho temor y se fue abriendo, abriendo, y la apertura tiene que tener criterio. Entonces yo creo que tiene que haber un plan paso a paso. Lo que sí uno puede discrepar son los criterios que están establecidos en cada uno de los puntos. Allí pudiese tener discrepancia. Claro, a último momento, bueno, ahora como dice que se ha ido relajando, se ha perdido el riesgo y el miedo, se ha empezado como a cruzar el tema de las libertades individuales. No sé si en algún momento se lo manifestaron. Este tema de las cuarentenas estrictas versus las libertades individuales. Sí, pues bueno, acá tenemos, ¿cierto?, los estados de excepción constitucional que permiten constitucionalmente limitar el desplazamiento de las personas. Entonces, eso es una cuestión. De allí la importancia del estado de excepción constitucional que limita un derecho constitucional que las personas se puedan reunir y se puedan desplazar con toda libertad. Pero aquí, como siempre, en un caso de pandemia o epidemia, ahora y antes está el bien público o el bien personal, ¿cierto? ¿Qué prima? ¿Ah? ¿Qué prima? ¿Cuál es el derecho esencial que prima? Incluso por eso la gente que dice, oye, que la vacunación sea obligatoria, porque al ser obligatoria, ¿cierto? También tiene que ver con el bien público, ¿eh? Y no con el bien privado, ¿no? Exacto. Que yo me quiera claro. Entonces ahí hay una discusión que es interesante y cualquier pandemia va a tener este problema, ¿eh? Cualquiera, en cualquier parte del mundo. Esto ocurrió en Alemania, ocurrió, ¿cierto?, en Europa, en distintos países, también en América Latina, en distintos países y, por cierto, en Chile. Por supuesto, hay una responsabilidad de cada ciudadano hacia con la sociedad al respecto de la vacunación. De hecho, el mismo hecho que sea no obligatoria da cuenta de eso, de que cada ciudadano es responsable del bien de los demás. Y no tiene que ser de tipo mandatario, obligado, como decía. Claro. Ahora, no se puede hacer obligatorio esta vacunación en particular, porque la OMS declaró que era una vacuna de emergencia, ¿cierto? Y por ser una vacunación Sí. de emergencia sanitaria, no tenía completado absolutamente todas las fases, ¿cierto?, Buena frase. de un ensayo clínico completo. En los hechos, ¿cierto?, se está completando el ensayo clínico y se están analizando aún, ¿cierto?, los efectos secundarios, como apareció con AstraZeneca, ¿cierto?, un poco más de trombosis que lo que se ha ocurrido con las otras vacunas, etcétera. Algunas cuestiones con CanSino que hemos conocido, algunos efectos que son transitorios, pero nada serio, nada severo como para que impida o inhabilite que haya vacunación o que uno se vacune. Exacto, ha sido en un porcentaje muy bajo, bajo sobre todo Muy el bajo, AstraZeneca. muy bajo, muy bajo. Esto es como el uso, como yo soy ginecólogo, como tú decías al principio, el uso anticonceptivo, ¿cierto? Cuando aparecen en Inglaterra, ¿cierto?, en Reino Unido, algunos efectos, ¿cierto?, asociados a DNGs, asociados a trombosis, se dijo, oye, pero aquí hay un tema súper complejo. Entonces, claro, pero finalmente el número de casos que ocurre eso es muy bajo en relación, ¿cierto?, a la tasa de uso. Por supuesto. Llevando el otro tema, al tema de la nueva constitución, ¿cuáles son sus expectativas con la nueva constitución? Yo debo decir que a mí la convención constitucional como quedó conformada me agrada, ¿eh? Me parece Sí, muy plural, me parece muy plural, me parece que representa bastante a Chile, lo que es Chile. Entonces, creo que es una cuestión, me parto por ahí por decir que creo que representa bien a Chile. Y mis expectativas son que, primero, que sea una constitución muy dialogante. Yo estoy de acuerdo con los 2/3, porque las constituciones no pueden ser de 50+1, a mi entender, porque una constitución es el paraguas, entonces necesita un acuerdo, un acuerdo ciudadano, es parte de un pacto social donde necesita un acuerdo de gente que piensa distinto a uno. Y también tiene que exacto. estar
y tiene que durar, porque si yo hago una constitución de 50+1, va a llegar otro gobierno, va a llegar otra corriente y lo va a deshacer. Entonces yo creo que tiene que ser de acuerdos de mayorías, es importante, de mucho acuerdo. Y segundo, espero que allí se establezca fundamentalmente un Estado social de derechos. Creo que ese es un punto central, un Estado social de derechos, y que el Estado no tenga un rol subsidiario. Creo que el Estado tenga un rol importante, preponderante, para alcanzar más bienes públicos. El oficialismo ha puesto sobre la mesa, bueno, con el tema de demonización sobre la nueva constitución, la famosa hoja en blanco. ¿Qué tal de cierto hay? ¿Qué tal de no? ¿Qué Es crees que si sobre no, eso? es que si no había hoja en blanco, yo estuve en el Congreso, en el edificio ex Congreso, el 15 de noviembre. Si no había Sí, hoja en blanco, algunos decían, lo que no se apruebe, vale, queda. Entonces se corre el riesgo que queden remanentes, que queden parte, que quede una constitución, ¿cierto? Mezclada, ¿cierto? Con lo antiguo de la constitución del 80, que sí, muchos no la queremos, y parchada con acuerdos nuevos, casi como reformas constitucionales. Y este tiene que ser una constitución nueva, de frentón. Ahora, es una hoja en blanco, entre comillas, porque los, los constituyentes no vienen de la luna, ¿eh? Vienen de Chile, claro. ¿eh? Han nacido aquí, han vivido, conocen este país, entonces eso asegura que tenga impronta social. Uno de los temas muy importantes que trastoca la Constitución es las pensiones. ¿Creen un nuevo sistema de pensiones, uno mixto con quizás un fuerte aporte de la base solidaria o tal vez de reparto o una profunda reforma al sistema actual, como agregar, por ejemplo, una AFP estatal? ¿Qué cree? Yo creo que una FP estatal no soluciona el tema, es como el Banco del Estado, que al final se sigue por la misma regla de la banca, por lo tanto no Claro, aporta mucho. Entonces, yo apuesto allí más que nada fundamentalmente a que tengamos este sándwich que dicen algunos, que todos tengan asegurada una pensión básica, que exista una pensión en donde también exista una cotización individual, que yo la mejoro, ¿cierto? Y que esa es otra parte. Y finalmente, si yo quiero tomar un seguro, una cuestión extraordinaria, la puedo adicionar. Esos modelos existen, ¿cierto?, en distintos países. Ahora, ¿quién es el administrador? Que es el tema importante, ¿quién tiene las plata? Allí hay exacto. experiencias interesantes, por ejemplo, en Suecia y en otros países en donde finalmente los que tienen la plata van generando externalidades. Por ejemplo, en Suecia, las carreteras, las concesionarias son las mismas que administran los fondos previsionales. Entonces, cuando yo pago el peaje, yo me estoy mejorando mi pensión. Ah, ¿Cierto? Ya, buenísima. sí. Y eso se ha puesto sobre el foco porque un poco también se ha hablado, bueno, sobre todo sectores más bien a la bien izquierda, se ha vuelto a flote el tema del sistema de reparto, aunque a mucho no les gusta. Es que yo creo que un sistema de reparto absoluto no soporta hoy día en el mundo, no es sostenible, ¿cierto? Excepto que aumentemos la tasa impositiva de un modo muy fuerte. Está mezclado. Es un vaso comunicante, finalmente, cómo vamos a recaudar más y cómo vamos a repartir más. Pero si finalmente no podemos recaudar más y no tenemos crecimiento económico, no recaudamos, no vamos a poder repartir más. Entonces, yo creo que hay un Exacto. mix que hay que tener cuidado allí. ¿Le gustó que, bueno, la elección fuera de los constituyentes y quizás más adelante parlamentaria, que siga siendo paritaria y con escaños reservados? Sí, yo creo que lo de la paridad, yo creo que de todas maneras, tiene que ser paritaria, hay que buscar el mejor mecanismo, porque el mecanismo Sí, asegurado como escaño distorsiona también la voluntad popular en ocasiones, ¿cierto? La puede distorsionar, pero obviamente la sociedad es más o menos 50-50, 148-52, y debiera estar sí, representada así en el Congreso, ¿cierto? Claro, sí, me parece. Y escaño reservado de todas maneras. buenísimo. Respecto a otro tema, el tema del conflicto mapuche, que, bueno, está justamente en la zona Araucanía, Biobío, y justamente está ahí en el distrito de la Araucanía. ¿Cuál es su visión del tema?
se ha puesto bien sobre la mesa y como un tema polémico que a veces no se toca, si hay terrorismo, si no hay terrorismo, qué cree usted? Yo creo que el terrorismo le compete hacer la calificación a los tribunales. No hay que meterse en esa discusión, que el tribunal sea el Sí, que defina si se definen las condiciones de si hay terrorismo o no. Lo que sí tenemos que hacer es resolver el problema del Estado con nuestros pueblos originarios. Y allí tenemos una deuda ahí enorme y está no la hemos deuda. avanzado nada. Entonces, yo creo que hay que dar vueltas. No, no es la pelea si esto es terrorismo, no, que están en esa disputa, sino que finalmente cómo resolvemos nuestros problemas con los pueblos originarios en sus demandas que tienen que ver fundamentalmente con derechos políticos, pero también con territoriales. Exacto, da la impresión a veces que desde el presidente, que es la autoridad simbólica, el diálogo real no llega nunca. Ese diálogo que todos nos imaginamos desde el presidente, juntándose con las comunidades y planeando una hoja de ruta. Eh, Moreno, ¿Cree que eso se va en algún momento? el ex ministro Moreno intentó aquello, lo sacaron de circulación, vino Sichel, que hizo nada, por el contrario, Sí, bloqueó estos temas, los paró, y hoy día la ministra Rubilar está tratando de administrar esto, pero el gobierno está al debe, claramente. El Estado está al debe y el gobierno del totalmente. presidente está al debe, de todas maneras. Ya. ¿No sería simbólico que el mismo presidente, bueno, sea este o el próximo, sea el que vaya de forma presencial justamente a conversar y a dialogar y plantear justamente una hoja de ruta para trabajar? Porque esto se ha dado básicamente o por los medios o por hechos justamente eh, de a veces de terrorismo, cuando se ve el tema de los camioneros. Entonces siempre se habla como en tema polémico y nunca como en tema de acuerdos. Claro, es que el punto radica que la presidenta Bachelet dejó, incluso con consulta indígena, el tema del Consejo de Pueblos, que está, Ajá. y quedó allí abandonado, porque finalmente la pregunta es ¿con quién voy a conversar? ¿Cierto? Más aún con el pueblo mapuche, ¿cierto? Que es un pueblo que tiene eh, una, una ejercicio del poder distinto a nosotros. Entonces, obviamente hay que instalar un órgano, un elemento, alguien con quien conversar. Y ese, a mi entender, era este Consejo de Pueblo que tenía que tener, eso sí, más facultades resolutivas, porque parecía, como tengo, un consejo de curso, y no puede ser un consejo de curso, tiene que tener más poder en ese sentido, y la ley puede mejorarse en eso. Totalmente. Eh, Respecto justamente a lo que es el conflicto mapuche, eh, Carabineros ha estado allí y se habló mucho del tema de cómo abordar alguna reforma hacia Carabineros de Chile. ¿Cree que es necesaria una reforma profunda que sea refundacional de Carabineros de Chile? Pucha, a mí me da una lata enorme porque conozco muchos carabineros que se la juegan, están allí, tienen familia, es su trabajo, su pega, y finalmente son los que están poniendo la cara por el Estado allí, ¿cierto? Frente a un conflicto que el mundo político no ha resuelto. Finalmente, Carabinero tiene que parar eso. Y Carabinero, en esa lógica, se ha accedido claramente, ha habido problemas con el tema de derechos humanos, y yo creo que Carabinero en ese sentido necesita refundarse, pero hay que ser súper claro que Carabinero también ha tenido bajas y ha sufrido y lleva la mochila de la no resolución desde el Estado, ¿cierto?, con un pueblo. Exacto, la presencia ahí, para quienes sufren violencia, uno al final a quien llama son a ellos, siempre los va a tener en cuenta, no hay otra manera. Sí. Eh, y respecto, bueno, el último punto que quiero abordar es a la carrera presidencial. ¿Cómo ve el escenario actual de los candidatos que están, bueno, de las famosas encuestas? Sí. ¿Qué cree? Bueno, las encuestas han fallado todas, ¿eh? En todo orden de cosas, las encuestas le ha ido re mal. Pero sí habría que decir que desde el domingo los resultados definitivos de gobernadores abren para el mundo la centroizquierda eh, una, un espacio muy interesante. Y en una de esas finalmente el tema va a ser la representante del mundo de la centroizquierda versus Jadwe. También pudiera darse ese escenario, incluso
Sí, ¿cierto? se ha Pudiera hablado ocurrir. mucho ahora últimamente. Sí, pudiera ocurrir. Eso sería muy interesante. ¿Ya? Pero yo creo Entonces, que de los países momento, necesitan su equilibrio. candidata ¿Ah? sería, entre los dichos que me está diciendo, su candidata sería Jasna Proboste. La verdad que yo soy súper institucional en esto. El PPD hizo un compromiso respecto Sí, a que apoyemos nosotros, ¿cierto?, a Paula Narváez. Y espero que entre Paula Narváez y Yasna definan no más allá de julio, después de la primaria que va a tener Jadwe con Boric. Allí después, inmediatamente cercano, definamos quién va a ser nuestra candidata y vamos directos, quedamos a puertas de la presidencial. exacto. No han vuelto a tener conversaciones justamente con el Frente Amplio y el Partido Comunista después de que hubo como un quiebre entre las dos O izquierdas. sea, Quedó como una posición disgregada. nosotros conversamos como amistosamente, como personas, que nos conocemos, nuestra relación, pero políticamente las cosas están súper claras. ¿Ya? Ellos han tomado una opción, tienen que definir su candidato, nosotros le hemos tomado o estamos en una opción claramente y vamos a tener nuestra candidata. Entonces, eh, nos vamos lo más seguro es que nos vamos a necesitar en la segunda vuelta, pero si fuera como ocurrió con Orrego y Oliva el otro día, probablemente estemos en un escenario distinto. Por lo tanto, amistad cívica, de todas maneras, proyecto común de futuro, de todas maneras, más democracia, de todas maneras, creo que son los elementos que tienen que estar encima de la mesa. ¿Cree que bueno, de parte del oficialismo, cree que ha habido una campaña del terror justamente por si asumiera un presidente comunista? Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo. ¿Ah? Las campañas del terror son, son el plato fuerte de la derecha, ¿no? Claro. Exacto. Igual dentro de su partido no ha estado justamente este tema de algunos que están más cerca del centro y otros están por ahí más cerca a la izquierda de la figura de Daniel Jadwe. Sí, hay gente que está cerca, que habla de Daniel Jadwe, se siente más cercana a sus propuestas, existe. Hay gente que está en eso también. Hay gente que se siente más cerca a Yarna, hay gente que más institucional, que estamos respetando el acuerdo que dijimos en su momento. Pero lo importante es que no solo importa ganar, importa asegurar la gobernabilidad. Y la gobernanza, Exacto. la gobernabilidad, la asegura finalmente que exista un pacto amplio, democrático, de diálogo y de acuerdos. Una cosa es Dentro, difícil ganar bueno, y sí, gobernar es dos veces difíciles. el doble es difícil. En, ahora último, estuve escuchando por la prensa de que después del apoyo que se le dio a Claudio Rego, desde la derecha, si había un acercamiento de la centroizquierda con la centroderecha. ¿Eso es verdad, no tan cierto? No, yo ¿O no creo que eso existe ninguna relación? existe nuestra relación democrática que conocemos nomás, pero no existe ninguna otra. Eso es minimizar a los ciudadanos, ¿eh? Eso es minimizar a los ciudadanos, como que la gente es digitada desde, no sé qué, Macaya o no sé quién, los digita y le dice vayan para allá. No es así, pues hay que darle un mérito a los ciudadanos piensan, reflexionan, toman decisiones. Claro. Para, Frente justamente a esa elección de gobernadores que fue tan importante y tan publicitada, ¿usted tenía partido por alguno? ¿Por Orrego o por Oliva? yo tenía mi candidato porque soy de la Araucanía y ahí el candidato era Eugenio Tuma, que perdió Eugenio Eugenio, Tuma. claro, que perdió él. Así que mi candidato era Eugenio, perdió con un candidato, el único candidato de la derecha. Ahora, yo creí que Eugenio iba a ganar porque se veía muy bien aspectado, pero esta región fue la única región en donde ganó sí, cuando fue el plebiscito de 1988 entre el sí y el no. Allí ganó sí. Sí. Ningún presidente ha sacado mayoría allí, salvo Eduardo Frei. ¿Ah? Entonces, no es una región fácil de ganar. ¿Ah? Así que, Sí, totalmente.
Tiene un mérito ser diputado ahí en una región del mundo de la centroizquierda, ser allí, tiene un mérito. Es verdad, sí, desde hace mucho tiempo se tiende a la derecha en la Araucanía. Extrañamente, la región más pobre, con más problemas, es una región que tiende a la derecha. Pero igual, bueno, a usted específicamente le ha ido muy bien en lo que fue las elecciones de concejales, le sacó primera mayoría. Así es, fui primera mayoría nacional en su momento, claro. Pero la vida, en la vida tiene sus momentos, tiene sus momentos. Exacto. Mira, ahora tengo unas preguntas que fueron, que las hice justamente a los seguidores de preguntas que querían hacerles. Preguntas varias sobre el tema, por ejemplo, ¿cuál es su opinión sobre la marihuana? Yo estoy por la legalización de la marihuana. ¿Ah? Creo que la única forma de terminar con el narcotráfico, con el tráfico, es la marihuana. No es comprensible que nuestra legislación permita el ¿El autoconsumo cultivo? y, y Sí, no permita, y no permite el cultivo tampoco. O sea, sí, claro, y no permite, no tiene ningún otro permiso. Entonces, la marihuana no viene del cielo, ¿no? Claro, exacto. no, de alguna parte. Entonces yo creo que hay que sincerar eso, hay que decir, yo soy partidario de legalizar la marihuana para que finalmente el que va a consumir tenga derecho a tener finalmente la posibilidad de el autocultivo. Buenísimo. Bueno, el electorado ya sabe, está a favor de la Claro. marihuana. Bien, otra pregunta que hicieron fue si le gusta el fútbol y ve a la roja cuando Sí, juega. sí, la veo. Creo que eso sí que nuestra roja que tenemos hoy día estamos con problemas. ¿Sí? Dice. Sí, Empató con sí. Argentina, un rival difícil. Sí, es un rival difícil, pero pudo haberlo hecho mejor con Bolivia, ¿no? Claramente, Ah, no, Bolivia, sí, totalmente. Con Bolivia fueron altas expectativas y el resultado no lo podía creer. sí, claro, en casa, ¿cierto? No, claro. Bien, bueno, y bueno, para ir cerrando, la última pregunta. Usted está en la comisión en la que preside de Medio Ambiente. Sí, Y ahora último, he visto y estudiado el tema del el hidrógeno verde. El ministro, bueno, Llobet, ha sacado unas publicaciones y unos videos de parte del ministerio de que Chile podría estar en el escenario mundial de la energía renovable. ¿Esto es tan así? ¿Puede Chile estar ahí en el centro de la energía renovable? tiene todos los, tiene todos los elementos, ¿no? Tiene todos los elementos. Tiene sol, mucho, ¿cierto? En el norte grande, tiene, tiene litio. El litio nuestro es más caro que el litio de Argentina, ¿cierto? Por el agua, ¿eh? Por un tema que hay ahí de disponibilidad de agua y del que tienen los bolivianos, pero al fin y al cabo hay litio, ¿te fijas? Entonces, pero yo creo que tenemos la posibilidad de avanzar en energía renovable de modo muy importante, ser líderes allí. Somos un poco, ¿ah? Los chiles un poco ha tenido un liderazgo, especialmente desde el gobierno de la presidenta Bachelet y Marcelo Mena, como ministro, yo creo que se dio un impulso muy importante. Y se ve compitiendo en un escenario contra grandes potencias justamente de la energía renovable. No sé, me imagino con potencias que pueden aportar, que tienen mucho capital, un Producto Interno Bruto gigante, Estados Unidos, países líderes. ¿Chile puede estar ahí dentro de esos grandes competidores? Claro, lo que pasa es que puede haber un país tan grande, ¿cierto?, tan importante como Rusia, tan potente, pero tiene puro petróleo, te fijas, tiene fundamentalmente petróleo, ¿eh? Entonces, yo Exacto. creo que sí, yo creo que hay posibilidad de Chile de tener liderazgo importante. Tal vez no ser pole position, pero sí ser importante. Genial, buenísimo. Bueno, ahora último para ir cerrando, ¿le gustaría dar algún mensaje a la población joven que por ahí por estos días o después del estallido social ha quedado como un poco lejana y distante de la política? Y, y eso viene, bueno, esa tendencia viene dándose desde hace un tiempo. ¿Qué le diría justamente a ese electorado, a la población joven que está un poco enojada con la política? ¿Qué le podría decir? Que los países, que las democracias en general, los, los,
las alternativas son democracias o dictaduras, y que las democracias necesitan, al final del día, mucha participación e involucramiento en la política. La tarea de la política, de la gobernanza, es de la política. ¿Cómo esa política se ejerce? Es un punto aparte. Yo creo que hay políticos, ciertos que han hecho, han tenido un rol pésimo, ¿eh? Por no usar otras expresiones. Pero Sí. creo que hay que tener confianza. Necesitamos más democracia. Buenísimo. Bueno, no quedan más que agradecerle su deferencia y su humildad por darme una entrevista a mí, un totalmente desconocido, y Sí, que bueno, que comienzo en esto de la entrevista y la verdad un honor haberlo tenido hoy, esta tarde, compartiendo acá. ya pues, Sebastián. ¿Eh? Muchas gracias a Cuando ti quiera más por haber adelante, estado. si quiere más adelante podemos hacer otros episodios, si dispone de Perfecto. tiempo. Muy bien, pues. ¿Eh? Contáctame ahí y ahí estamos al habla. ¿Eh? Buenísimo. Muchas gracias, que esté muy bien. Listo. Chao. Nos vemos. Saludos a Chao. quienes están. Nos Ya. vemos. Chao.